Sí, Eduardo. Básicamente estamos con el proceso de avance que se tenía previsto, digamos, porque históricamente en el primer trimestre del año ejecuta aproximadamente el 20% de lo que es el presupuesto, ¿verdad? Justamente un poco atendiendo a los aspectos que hacen a los ajustes que se deben realizar para empezar a operativizar el presupuesto. Hay que entender que el presupuesto se promulga a través de la ley y una vez promulgado se tiene que dictar la reglamentación a los efectos de su implementación y nosotros hemos emitido el decreto reglamentario el 19 de enero y eso ha hecho que el proceso de gestión se desencadene a partir de ese momento y los niveles de ejecución que hemos alcanzado al finalizar el primer trimestre están acorde con el desempeño que se tiene históricamente para el periodo, para el primer trimestre. Eso se va acelerando en este segundo trimestre, un poco apuntando también a lo que hace a el proceso de recaudación propia del Estado, ¿verdad? Con los vencimientos tanto del IRE como de otros impuestos en el mes de abril. Y bueno, estamos haciendo este seguimiento de la ejecución de las entidades y acompañando el proceso de gestión que tienen cada una de ellas. Avanza entonces, viceministro, en torno a lo que se había proyectado, lo que sería la ejecución del presupuesto. Es así, estamos con eso. Básicamente está dentro de lo esperado. No hemos tenido ningún tipo de sobresaltos, por así decirlo. Las entidades pudieron planificar, que es su plan financiero mensual que les permite a ellos tener una visión de cuánto es el requerimiento mensual. Y desde el Ministerio de Economía estuvimos acompañando ese proceso con los recursos que fuimos recaudando en este tiempo para poder cumplir con esos compromisos, Eduardo. La ejecución presupuestaria está enfocada en lo que serían los tres poderes del Estado. Sería justamente la consideración que hay que tener cuando hablamos de ejecución presupuestaria. Nosotros tenemos dos grandes divisiones dentro de la clasificación presupuestaria institucional. Por un lado, la administración central, que es como mencionar, que concentra a los tres poderes del Estado, el ejecutivo, legislativo y el judicial, donde en el ejecutivo están todos los ministerios y secretarías dependientes de la presidencia. A esto se suma la Contraloría, que es como extrapoder, y ese conjunto es lo que denominamos administración central. Por fuera de la administración central están las que denominamos entidades descentralizadas, que básicamente son las empresas públicas, las gobernaciones, las entidades financieras oficiales, la de seguridad social. O sea, siempre hacemos esa separación a los efectos de entender un poco cómo es el comportamiento de la ejecución presupuestaria entre lo que son las funciones propias del Estado concentrado, seguridad, ejecución de todo el proceso y lo que hace a la legislación con respecto a las entidades puntuales que llevan adelante tareas específicas dentro del rol que le asigna cada una de las leyes, Eduardo. Sería el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Obras Públicas, Educación y Salud, los principales ministerios que están en cuanto a ejecución presupuestaria, viceministro. ¿Eso es correcto? Es así, Eduardo. Para recordar, el Ministerio de Economía, en términos institucionales, tiene un presupuesto muy pequeño. Es decir, lo que hace a su presupuesto de funcionamiento propio, con el personal, con todo eso, es un presupuesto propio dentro de la estructura, pero el Ministerio de Economía carga, por llamarlo de alguna manera, con las obligaciones que hacen al Estado en materia de servicio de la deuda, pago de jubilaciones y pensiones de la caja fiscal, todo lo que hace algunos compromisos que se asumen a nivel Estado y que son, en este caso, recargados dentro del presupuesto del Ministerio de Economía como tal, y eso hace que tenga una participación significativa dentro del total y tenga una alta ejecución. El Ministerio de Obras Públicas lo que hace a la inversión pública, a los avances de obras, principalmente en lo que hace a caminos, rutas, y
también lo que hace a educación y salud, que son los componentes más altos también dentro de la estructura de la ejecución presupuestaria, tanto a nivel de servicios personales como en el caso de salud en particular, con el pago de las obligaciones con los proveedores, recordando un poco que este año hemos culminado el proceso de el compromiso que se había asumido y la autorización que teníamos el año 2020, que obtuvimos en el año 2023 para poder cancelar las deudas que se habían heredado dentro del proceso de gestión del ministerio y que rondaban alrededor de los 300 millones de dólares. Este año hemos culminado ese proceso y ya se ha imputado al presupuesto 2024, Eduardo. Viceministro, una cuestión presupuestaria que evidentemente estuvo en agenda y sigue, de hecho, en agenda ese famoso tema del arancel cero. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿cuáles son las precisiones que ustedes realizan con relación a lo que sería este blindaje de recursos o los recursos? ¿Cómo se pueden asegurar de que se tenga el dinero para poder ejecutar este tipo de cuestiones? Y bueno, también ir viendo un poquitito cuáles son los reclamos, sobre todo del sector universitario, que está también todavía en agenda y es una cuestión que todavía se sigue discutiendo. Al respecto, te comento, efectivamente la ley de hambre cero, la recientemente aprobada ley, eh, deja sin efecto el financiamiento de lo que era la ley de FONACIDE. El proyecto o el programa de Arancel Cero es considerado dentro de la ley de hambre cero y se establece una modificación a la ley original de Arancel Cero. Se establece que el mismo va a ser financiado a partir de ahora con recursos del Tesoro, fuente 10 específicamente. Y adicionalmente a eso, establece un mandamiento, en este caso a nosotros que vamos a ejecutarlo, vamos a implementar la ley, que dice que esos recursos serán de carácter blindado y no se podrán ser objeto de disminución ni reprogramación. O sea, la propia ley de hambre cero ya establece una indicación, o en este caso no es una indicación, sino es un mandato al Ejecutivo al momento de que estos recursos tienen que estar blindados. Lo que nosotros hemos hecho desde el Ejecutivo a partir de ese mandato es reglar el funcionamiento, la aplicación de ese mandato, donde hemos dado todas las garantías que el 100% de lo que está presupuestado va a ser cumplido por parte del Ejecutivo. Y no estamos hablando de una ley, no estamos hablando de la ley de presupuesto 2024, sino es una ley, la ley de hambre cero, que es permanente, tiene su reglamentación que va a ser aplicado en todos los años posteriores. Finalmente, y entendiendo un poco la preocupación que todavía seguía manifestando el sector estudiantil, hemos habilitado una cuenta en el Banco Central del Paraguay exclusiva para lo que es el programa de Arancel Cero, que lo hemos denominado gratuidad en la educación superior, y hemos depositado la totalidad de recursos que se requieren para financiar el presupuesto de este año 2024 de el arancel cero para todas las casas de estudio que están involucradas, que son las 10 universidades nacionales más otros institutos superiores que están o en el Ministerio de Salud o en el Ministerio de Educación y Ciencia. O sea, esa cobertura le hemos otorgado a este proceso de arancel cero y entendemos que ya están dadas todas las condiciones para que esto se cumpla en este proceso y que los estudiantes tengan la tranquilidad de que va a poder ser cumplido por un lado, pero también va a poder ser controlado, porque este proceso, todo lo que hacemos nosotros tiene carácter público. O sea, no solamente lo van a poder digamos, no solamente queremos que confíen, sino incluso le pedimos que nos controlen a través de los procesos de información pública, Eduardo. Viceministro, desde el punto de vista técnico que ustedes manejan, evidentemente, el incremento de obligaciones a lo que sería la obligación de fuente 10, ¿se mantiene todavía dentro del plano de lo sostenible? O sea, las obligaciones que tiene el Estado que están ligadas a lo que sería la fuente 10, ¿todavía son posibles de sostener en el tiempo?
Te doy un par de datos, ¿verdad? Si bien hay componentes de lo que hace a la estructura del ingreso de fuente 10, de los cuales 85% provienen de los impuestos. La principal fuente de ingreso del Estado son los impuestos. Y hay otro 15% que provienen de otras fuentes, por ejemplo, las regalías o royalties de las binacionales, algunas comisiones que cobra el Estado, las transferencias que realizan las empresas públicas. Entonces, de ese 85% que hoy está teniendo un comportamiento muy bueno en términos relativos con lo que veníamos durante el año 23, a la fecha o al corte del mes de marzo hemos tenido un crecimiento del 20%. Nosotros entendemos que con este proceso de gestión que se está dando, donde los ingresos también nos permiten a nosotros hacer frente a estos requerimientos que se están generando, podemos nosotros poder priorizar, priorizar dentro de la administración de los recursos a los efectos de que no haya ningún tipo de, por así decirlo, duda o el proceso de gestión se cumpla en la ejecución para este año 2024. Nosotros estamos en un proceso de maduración, digamos, de una nueva entidad que es la de NIT, en donde los resultados que están obteniendo va acompañado a la intención original que teníamos cuando fue aprobada la ley, que es que el proceso sea de recaudación sea mucho más eficiente y vayamos tapando todos esos agujeros, para no decir a todas esas evasiones que se daban porque no había una centralización de información, Eduardo. O sea, si la pregunta es, ¿podemos hacer frente a todo esto que estamos mencionando? De arancel cero, del Fondo Nacional de Salud, que también es un elemento que se está mencionando, sí estamos nosotros en condiciones de dar cobertura desde el Ministerio de Economía a través del Tesoro a estos requerimientos que se van sumando ya a lo que tenemos, Eduardo. Viceministro, en términos de lo que sería ya el presupuesto 2025, ustedes están empezando a trabajar ya con los lineamientos, ¿es así? Es así, los plazos que establecen las leyes es que el Ministerio de Economía debe emitir antes de finalizar el cuatrimestre, el primer cuatrimestre, es decir, antes del 30 de abril, el decreto de lineamiento que servirá de base para que las entidades puedan elaborar su anteproyecto de presupuesto. Ellos, una vez que nosotros emitamos el decreto de lineamiento, ellos tendrían todo el mes de mayo y junio a los efectos de ir diagramando cuáles son los planes que tienen para el 2025 y que esos planes tengan una correspondencia en la programación de gastos que permitan a cumplir con los fines misionales que tienen cada una de las entidades. Ellos deberían presentarlo el último día del hábil del mes de junio, ese anteproyecto, y a partir de ahí el Ministerio de Economía trabaja en la consolidación de lo que va a ser el proyecto de presupuesto general de la Nación, que por mandato constitucional lo tenemos que presentar a más tardar el 1 de septiembre de cada año, Eduardo. Hay innovaciones, viceministro, que se plantean desde la óptica de las compras públicas, proyectándonos para el presupuesto 2025. Sí, básicamente ahí hay que tener en cuenta de que estamos ya en el marco de una nueva normativa donde anteriormente teníamos la ley 2051 de compras públicas, hoy tenemos la ley 7021 de suministros y compras públicas, que cambia un poco el concepto de cómo se venía administrando lo que era el proceso de compras públicas. La ley del año 2003 se concentraba exclusivamente en el proceso de compras, por eso crea la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y establece todos los mecanismos de control y descentralización para permitir un mejor control del proceso. Ahora bien, la innovación que tenemos con la ley de suministro es que esto forma parte de una cadena. Es importante, es el centro del proceso, pero nosotros tenemos que empezar con la planificación, es decir, la entidad
debe identificar los bienes y servicios a ser adquiridos a los efectos de cumplir con sus fines misionales. Posterior a eso, debe reflejarse eso en la programación, es decir, tiene que estar en su anteproyecto y tiene que haber una congruencia entre lo que hace a los bienes y servicios que pretende adquirir con la programación de los recursos necesarios para adquirirlos. Y pasamos al tercer eslabón, que es el proceso de compras públicas propiamente, que sigue siendo la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y luego avanzamos al proceso de, una vez adquiridos, el registro correspondiente y culminamos el proceso con la evaluación de los procesos que tiene que generar una retroalimentación a toda la cadena para generar oportunidades de mejora. Entonces, eso es una innovación muy importante y las entidades deben trabajar, y hay un mandato también en la ley de que deben conformar equipos técnicos que hoy se denomina comité de suministro, que tienen responsabilidad a los efectos de poder cumplir y asegurar que toda la cadena pueda ser cumplida estrictamente y en forma secuencial, Eduardo. Viceministro, este es el presupuesto que ustedes van a poder trabajar íntegramente, es decir, el presupuesto 2024 los agarró a ustedes prácticamente ya en la etapa final, ¿verdad? Ustedes tuvieron que hacer unos últimos ajustes y no tuvieron tal vez la oportunidad de darle su propia impronta al proyecto, pero en este caso sí ya lo estarían trabajando íntegramente en todo el proceso. ¿Cuáles son los lineamientos principales o el norte principal? ¿Cuál es la tendencia que ustedes buscan darle a este proyecto de presupuesto 2025? Sabemos que se tiene que buscar la mejor utilización de los recursos públicos posible, ¿verdad? ¿Cuál es el norte o cuál es el rumbo que le quieren dar a este proyecto de presupuesto? Mira, es así como estabas mencionando, Eduardo. Nosotros asumimos básicamente el 16 de agosto, ¿verdad? El 15, un día feriado de asunción del presidente. Entramos a los ministerios el día 16, efectivamente, y ya el plazo, porque como había mencionado anteriormente, ¿verdad? El plazo es, ya se había presentado el anteproyecto en junio del año 2023, o sea, fue ya presentado un anteproyecto que fue elaborado por las autoridades anteriores. Y ahí ya a nosotros en particular y en general, entiendo que ocurrió en todas las entidades, ya pudimos hacer algunos ajustes para poder reflejar la intención que teníamos, pero tampoco refleja la totalidad de lo que requerimos nosotros para poder cumplir con los fines misionales que tenemos cada una de las entidades. En este proceso y el trabajo que queremos hacer con cada una de las entidades es hacer una revisión al interior de cada una de las instituciones para hacer una evaluación si lo que hoy están haciendo lo están haciendo de manera eficiente. Porque históricamente cuando se habla de presupuesto, lo primero que te dicen es necesito más recursos. Entonces, primero analicemos lo que tenemos, qué ha venido haciendo a nivel institucional cada uno, si esa provisión de bienes y servicios públicos ha sido de manera eficiente o hay maneras o hay otras maneras mejores de hacerlo. Y una vez que hemos hecho ese análisis de lo que estamos haciendo, evaluar ahí qué más podemos hacer. Y principalmente, hacer una reasignación de recursos orientando un poco a lo que se pretende implementar, ¿verdad? Y en caso de evaluarlo y no ser suficiente, ahí discutir de una necesidad adicional, pero tenemos que hacer ese trabajo de revisión de cómo estamos llevando, porque cada una de las entidades ya tienen un presupuesto asignado para el 2024. Nosotros hemos hecho este trabajo desde el día 1 que se aprueba el presupuesto, donde nos sentamos con las entidades y nos dicen, queremos llevar adelante esto, tenemos que entregar esto, y ahí nos sentamos con ellos a trabajar y le decimos, mira, vos tenés aquí este presupuesto asignado a este programa, ¿cómo está este programa? ¿Cuál es su grado de avance? Porque no vemos grado de avance. Entonces lo que podemos hacer es reasignar estos créditos que hoy tenés para este programa y podés llevar adelante esto que estás pretendiendo con estos créditos para poder cumplir.
¿verdad? Eso es un poco del trabajo que estamos haciendo hoy para el 2024 y lo queremos extender para el 2025 con todas las entidades, Eduardo. Claro, viceministro, sobre todo estaba hablando del tema del incremento de las recaudaciones y evidentemente el gran reclamo ciudadano es que lo que ingresa al Estado se use eficientemente, ¿verdad? De ir reduciendo estas cuestiones de mal gasto público, que es una cuestión no solamente de optimización del Estado como propiamente una cuestión que observan las calificadoras de riesgo y ese tipo de cuestiones u organismos internacionales, sino que una cuestión que se tiene que utilizar para un mejor pasar ciudadano, de una mejor provisión de servicios. Es así, Eduardo, cuando se menciona mucho el concepto de la calidad del gasto público. Yo tengo mi propia, digamos, definición de qué es lo que debería ser calidad del gasto público. Y en particular, yo lo veo que cuando mejoremos la calidad del gasto público es cuando el bien o servicio público que es demandado por la ciudadanía llegue de manera eficiente y sobre todo de manera oportuna. Eso es una mejora de la calidad del gasto público y a eso es lo que debemos apuntar. Debemos apuntar a una mejora en la gestión que se ha tenido hasta ahora en cada una de las instituciones públicas que estamos obligados a entregar estos bienes y servicios públicos a la ciudadanía. Viceministro, le agradecemos muchísimo el tiempo y el análisis. Evidentemente, siempre es muy importante estar atentos a lo que es la gestión del Ministerio de Economía y Finanzas y la parte de administración financiera del Estado. Esperamos contar con su participación nuevamente en este estado, en este programa, digo bien, para ir analizando este tipo de cuestiones. Cuando guste, Eduardo, estamos a las órdenes.